con nosotros al siguiente analista que teníamos ahora mismo, bueno, pues pautado aquí en el programa, en el informativo, Roberto Mora, analista de Apta Negocios. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Roberto, jornada en negativo de nuevo en los mercados financieros. Wall Street cae, bueno, caen los futuros, cae también Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos regresando al pasado un poco, volviendo al pasado, a 2022 me refiero, en un mercado que, bueno, pues caía poquito a poco, pero caía a un ritmo desde luego bastante estable y por eso tuvimos ese mercado bajista en 2022. ¿Podemos ver una repetición o qué es lo que está pasando ahora mismo en el mercado? Hombre, a mí me parece improbable que lleguemos a ver algo similar, pero aquí cabe todo, sobre todo por la extraña percepción que yo al menos, y recalco lo de yo porque sé que hay opiniones controvertidas a este respecto, a mí me parece totalmente irracional lo que está sucediendo en Europa. Es decir, mismamente, ya no solamente por la lógica de que, como acaban de mencionar, la inflación no solamente no está, digamos, invirtiendo la curva y, por lo tanto, empezando a ceder, no, es que la subyacente, incluso en esta ocasión en Europa, ha subido y ha quedado por debajo, además, de lo esperado. Estamos hablando de un 8,5%, 8,6%, una auténtica barbaridad, ¿no? Incluso en España, la subyacente 7,7%, que es el nivel más alto desde el año 86. Sin embargo, todo eso se está dando de patadas con lo que está sucediendo en el mercado europeo. Aquí tenemos, este es el gráfico, se ven los gráficos, ¿verdad? Se ve el gráfico. Sí, se ve perfectamente, Sí. Roberto. Bueno, pues este que tenemos en pantalla es el del CAC 40 y está a un 1% de sus máximos históricos. Pues no sé, no sé qué lógica puede tener. Y el DAX a un 3-4% de sus máximos históricos y el Eurostoxx a un 3-4% de los máximos del año pasado, de comienzos del año pasado. El IBEX 35 en máximos históricos en gráficos que ajusten pagos de dividendos. En fin, a mí me parece que la realidad macroeconómica da para pensar mucho más en la situación de los índices norteamericanos que no en los europeos. Pero es que en los europeos hay un añadido y es el hecho de que, bueno, también en América, pero aquí es mucho más evidente, ¿no? Fíjense, el bono europeo en octubre del año pasado, es decir, cuando terminaron todas las grandes caídas desde los máximos históricos, y empezó a rebotar el mercado y ni siquiera sabemos si ha dejado de hacerlo aún. Fíjense dónde estaba el bono, en la zona de 134,50. Hoy lo tenemos en 132 y lejos de estar en mínimos los índices europeos, están en máximos, algunos, como digo, es el caso del CAC 40 o del propio IBEX, en máximos históricos. Ole, que nos lo expliquen, por lo menos a mí. Y mientras tanto Wall Street, que normalmente ha sido el mercado que mejor lo ha hecho, Roberto, bueno, pues con caídas, no, desde luego que no estamos viendo cómo sigue Europa. Por cierto, Roberto, no sé si has podido echar un vistazo también al dato de inflación en la eurozona, 8,5%, se esperaba que cayera al 8,2%, ha supuesto una caída pero muy pequeñita, muy bajita. Claro, al final entiendo que los datos de inflación realmente son lo que está moviendo ahora mismo el mercado. No tanto los bancos centrales, porque parece que los mercados no se los creen mucho a los banqueros centrales, y es que de hecho pues lo hemos estado viendo también en estas últimas semanas, cuando veíamos por ejemplo a Lagarde insistir en que quedan subidas de tipos, todavía hay que subir más los tipos de interés, y aún así los mercados, bueno, en Europa ya hemos visto lo que han hecho. Entonces, claro, teniendo en cuenta los datos de inflación que vamos viendo de nuevo aquí en Europa, y que en Estados Unidos, pues bueno, también estarán al caer su publicación, que ya llegará en las próximas semanas, ya para el dato del mes de febrero, ¿qué es lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que probablemente la inflación, bueno, ya nos está dando algunas pistas los datos que estamos viendo? La desinflación a lo mejor ya es un poco cosa del pasado y otra vez estamos con una inflación que sube. Sí, por eso digo que es que casi cada día o cada semana cambiamos de estado de ánimo hasta el punto de que hasta hace bien poquito manejábamos no la posibilidad, sino, perdón,
incluso la certeza de que nos íbamos todos, en todos los países, además, íbamos a una recesión y además a una recesión dura. Eso fue cambiando de pocas semanas para acá, ya ni siquiera se hablaba de recesión, se hablaba como mucho de un aterrizaje suave y, ¿por qué no?, de la desinflación inmaculada, como lo han venido a llamar ahora, ¿no? Yo creo que la realidad es mucho más tozuda que todo eso y nos está poniendo de manifiesto que no, que la inflación, lejos de estar controlada, está aún descontrolada. Que estamos hablando, como acaba de decir, de un 8,5% en Europa, ¿no? O una tasa subyacente al 5,5%, si no recuerdo mal. Eso es una barbaridad. Yo creo que al final, y para seguir justificando subidas en la bolsa, lo que van a hacer es cambiar el objetivo de inflación. En vez de un 2%, lo ponen al 5% y se quedan más anchos que largos. Nah, esto es una broma mía, ¿eh? Pero que vamos, que para mí es irracional por completo lo que está sucediendo en Europa. Que ya digo que al fin y al cabo el S&P 500, pues en el cómputo del año, bueno, sube algo normal, pero ya ha matizado y mucho toda la subida de enero y lo más probable es que continúe, ¿no? Sobre todo si empieza a perder el S&P 500 la zona de 3.930 y el Nasdaq 100 la zona donde cerró ayer, 11.930, ¿no? Yo creo que por debajo de esos niveles sí empezaremos a tener la certeza de que la corrección va a ser superior. Por lo menos allí. Aquí ya digo que en Europa vamos extrañamente a nuestro aire y no sé a qué obedece. Lo digo además con total sinceridad. Hacía años que digamos, el mercado no me resultaba tan extraño como el actual. Bueno, pues hacía años que no veíamos un mercado tan extraño, desde luego que me parece el titular, ¿no?, de esta situación. Roberto Moro, muchísimas gracias desde Apta Negocios, que tengas muy buena tarde y nada, un placer hablar contigo como siempre. Igualmente, cuídense, chao. Bueno, unos mercados que en la jornada de hoy pues llevan de nuevo el color rojo, parece